como es Centro Pedagógico Nacional. Vamos a tener oportunidad de escuchar y observar las distintas diapositivas en uno de los puntos más importantes, que es en el proceso educativo, el director y el perfil. Haciendo la acotación, el perfil es simplemente un ideal y que ya depende de cada institución. Profesora Isabel, con mucho placer, esperamos sus grandes conocimientos y sobre todo su gran experiencia. Profesora, por favor. Muchas gracias, estimados colegas, directivos que se encuentran presentes el día de hoy, apostando, brindar todo este espacio que desde el día de ayer y el día sábado, sacrificando de repente un día o unas horas de descanso, estamos pues siempre en esa mirada de querer ser mejores, ¿no? De llegar, como bien lo ha mencionado el profesor Carlos Velarde, ¿no? A ese perfil ideal, ¿no? Que poco a poco nos vamos trazando y que mirando hacia atrás vamos reconociendo qué tanto hemos avanzado, ¿no? Encantada de poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación a CEPEA. Gracias por la invitación a todo el equipo impulsor de este encuentro tan importante para compartir y dialogar con pues, nuestros estimados colegas directivos. Quien les habla es directiva también actualmente de una institución educativa particular acreditada, ¿no? Y bueno, ¿no? Entre toda la experiencia que podemos compartir, sabemos que nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Bueno, voy a pasar, dado el tiempo que tenemos que es corto y de repente he sido un poco ambiciosa en el material que les propongo, ¿no? Vamos a pasar de una vez a poder dialogar y tener el espacio luego de preguntas. Muy bien, ¿no? El perfil de un director, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, ¿no? Valga esta palabra para lo que nos está tocando vivir en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde todo se ha trastocado, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos tenido esos momentos de reflexión para poder reconocer si realmente aquel perfil que en algún momento hemos estudiado o que en algún momento, ¿no? Hemos podido nosotros visualizar para nosotros mismos se va cumpliendo o si ese perfil realmente ha sabido dar la talla en esta situación que se nos viene desde el 2020, ¿no? Y yo me he permitido colocar aquí, ¿no? Que el perfil de un director, ¿no? Es definitivamente, ¿no? Una manera holística ¿no? De mirar, ¿no? Una manera holística de visualizar la acción que en este momento nos toca y nos compete asumir, ¿no? Muy bien, Elmore, el año pasado, uno de estos personajes, ¿no? Que pasan pedagogos, maestros, directores, ¿no? Que está pasando con nosotros esta situación, nos dice, ¿no? El liderazgo en las escuelas se debería manifestar en la capacidad de implicar a la comunidad educativa en un proyecto de futuro, que responda a los procesos claves del centro y proporcione el incentivo y la ilusión necesaria para trabajar con objetivos comunes, ¿no? Y esto, ¿no? Llevado en este momento de la pandemia a nuestra realidad, es lo que nos ha tocado asumir, ¿no? El contagiar, el sostener, ¿no? El comprometer en ese proyecto de futuro que hace algunos años seguramente cada uno de nosotros planteó para su institución educativa o si asumió la dirección el año pasado, a inicios, o este año tiene, ¿no? Como perspectiva y tiene como sueño. Entonces, lo que nos compete justamente, ¿no? Es pues, en este caso, contagiar, ¿no? Llevar hacia este proyecto de futuro, ¿no? Definitivamente la pandemia va a pasar, de hecho que va a marcar, de hecho que el mundo ya nunca más va a volver a ser igual, pero es cuando nosotros pues tenemos que ser líderes que arrastramos, que llevamos, que sostenemos, ¿no? Y como me antecedía Liliana Cafacuri decía, ¿no? El liderazgo es servicio, ¿no? Entonces muchas veces este líder, ¿no? En el cual nos vamos convirtiendo, vamos adelante, vamos al lado, pero sobre todo vamos atrás, ¿no? Para propugnar una mayor cantidad de compromiso
y, ¿no? Y de hecho, ¿no? Llevar adelante estos sueños que solemos tener los directivos, ¿no? Para esto, ¿no? Es importante considerar lo que en nuestro país, ¿no? Ya desde hace unos años se ha estado, pues, difundiendo mucho, ¿no? Documentos como el marco del buen desempeño de un directivo, ¿no? Esta terminología que hasta el año pasado, inclusive, ¿no? Se forma muchos directivos a nivel nacional con respecto a lo que es, pues, la mirada del liderazgo pedagógico, ¿no? En ese diplomado y segunda especialidad que desde el año pasado sé que se ha convertido de manera virtual, ¿no? El hecho también de consultar, ¿no? Cómo, qué habilidades debiera, pues, desempeñar un directivo, ¿no? Debiera esbozar un directivo para poder asumir situaciones como las que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en este momento, ¿qué se nos viene, ¿no? ¿Qué se nos viene para los siguientes años, ¿no? Los líderes siempre tenemos esa mirada prospectiva, ¿no? No nos quedamos en el ahora, ¿no? Sino que ya estamos planificando para el próximo año, para el próximo quinquenio probablemente, ¿no? Entonces necesitamos pues tener y que formar, fortalecer, ¿no? Y de hecho competencias y características del nuevo director. En este momento tendríamos que analizar, ¿no? Qué nos ha tocado vivir, ¿no? Y las tres claves que han generado impacto en todas aquellas escuelas que han actuado eficazmente, eficientemente, ¿no? Durante este proceso inicial de pandemia el año anterior y sacaron adelante las instituciones educativas han sido pues porque han tenido líderes que han asumido que tienen que aprender, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido pues que prepararnos, estudiar, fortalecer, implementar plataformas, conocer herramientas, ¿no? Y a la par que nuestros maestros, pues hemos tenido que ponernos al lado como aprendices, ¿no? Líderes que aprenden, ¿no? Líderes que son un jugador más activo del sistema educativo, ¿no? Estar acompañando a nuestros docentes, el relacionarnos con nuestros estudiantes, que también les costaba, aún siendo nativos digitales, también les costaba comprender y aprender estas nuevas herramientas, nuestras familias que tenían dificultad para conexión, para el conocimiento del uso de tablets, de laptops o de PCs, ¿no? Hemos tenido que ponernos pues al lado, ¿no? De ellos y convertirnos pues una vez más, ¿no? En aquel término que nos distingue a los directivos, una vez más convertirnos pues en agentes de cambio, ¿no? Y de hecho, pues este marco del buen desempeño del directivo estuvo elaborado en una modalidad presencial, ¿no? Pero en esa posibilidad creativa, en esa posibilidad de innovación, cada uno de nosotros seguramente ya se vio reflejado en estas competencias, dominios y desempeños que hemos tenido que asumir, ¿no? Pero ya desde una mirada real, ¿no? De una mirada netamente virtual, ¿no? Y hemos tenido pues que gestionar las condiciones desde nuestras instituciones, ¿no? Creando plataformas o asumiendo plataformas libres, gratuitas, ¿no? Pero lo importante era seguir adelante con la educación, ¿no? Seguir adelante brindando ese servicio educativo de calidad que tanto nosotros pues estamos convencidos y por eso es que lideramos nuestras escuelas, ¿no? Asimismo, ¿no? Tuvimos que conducir de manera participativa, ¿no? La planificación, ¿no? Recordemos en estos tiempos, cuando el año anterior el Ministerio de Educación planteó, ¿no? Para todas las instituciones la planificación, el plan de recuperación, ¿no? El plan de adaptación, ¿no? Ya no eran las sesiones, ni las planificaciones anuales, ni las unidades, muchísimo antes de que empezara la estrategia de Aprendo en Casa para el sector público y seguramente para las instituciones privadas también, que nos iba costando ir asumiendo esta nueva modalidad, ¿no? La planificación, estas reuniones colegiadas que teníamos que propugnar y que era importante, ¿no? Sobre todo, promoviendo un buen clima escolar, ¿no? Y por otro lado, pues conduciendo, ¿no? También, ¿no? Y más que nunca ya a fines del año pasado y a inicios de este año, ¿no? De manera participativa la reformulación de nuestros instrumentos de gestión, ¿no? En esta semana los públicos, ¿no? Están pues han estado abocados en su segunda semana de gestión a actualizar estos instrumentos de gestión. Y netamente los privados hemos tenido que estar en el mes de diciembre porque teníamos que actualizar 30 días antes de la matrícula, ¿no? Nuestro reglamento interno.
Hace una semana aproximadamente salió, ¿no?, ya este reglamento, ¿no?, este decreto supremo, el 005/2021, ¿no?, que ya nos demanda a las instituciones privadas pues alinearnos, ¿no?, con ciertos requerimientos, considero yo válidos, ¿no?, en el sentido de que aquellas instituciones que somos organizadas, que tenemos nuestros documentos al tanto, que somos formales, ¿no?, y que no le sacamos la vuelta, por supuesto, a nuestras familias ni al Estado, pues no tenemos nada que temer, ¿no? Si somos transparentes, honestos, si no vemos la educación netamente como una forma de lucro, estos requerimientos ya los teníamos. Lo único que teníamos que hacer era incorporar a pues, ¿no?, a estos lineamientos del decreto supremo. Pues, y como alguien por ahí decía, ¿no?, si nosotros estamos seguros de lo que hacemos y estamos seguros que lo hacemos bien, ¿no?, entonces no tenemos que temer, ¿no? Y de hecho también pues hemos tenido que orientar a nuestros maestros, capacitarlos, ¿no?, apostar, invertir, ¿no? Porque si éramos de privados teníamos que hacerlo sí o sí. Y si éramos de públicos también, porque teníamos que acompañar en implementar pues la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Primero para que la comprendan nuestros maestros, luego para que comiencen a implementarla, a diversificarla, lógicamente, y luego poco a poco ir analizando qué tanta efectividad pues ha tenido, ¿no?, cada una de ellas, tanto la estrategia de Aprendo en Casa como la estrategia que nosotros como privados hayamos podido propugnar, ¿no? Entonces, este marco del buen desempeño del directivo, como hemos dialogado en este momento, ha sido necesario pues adecuarlo y adecuarnos a él, ¿no? Eh, ¿No? Los maestros que me antecedieron mencionaron mucho este término, yo lo he considerado solo en una diapositiva porque consideré importante también resaltarlo, ¿no? El hecho de que los directivos somos los líderes que tenemos que propiciar la formación de estas comunidades profesionales de aprendizaje. Y esto no es solo a raíz de la pandemia, no es solamente a la raíz del trabajo colegiado necesario para evidenciar que estamos trabajando en estas semanas de gestión, sino porque es algo que ya, ¿no?, toda esta ola desde hace algunos años nos está demandando, ¿no? Nosotros como directivos tenemos que asegurar brindar un servicio educativo de calidad. Por lo tanto, necesitamos que nuestros maestros estén a la altura, estén fortalecidos en sus competencias, ¿no?, ya sea a nivel de capacitaciones que podamos promover o sobre todo a nivel de aquellos aprendizajes que cada uno de nuestros maestros talentos que han sido seleccionados por nosotros y en muchos casos, si somos de públicos, han sido seleccionados por las evaluaciones, ¿no?, que se han venido dando, ¿no?, realmente permanezcan, ¿no?, siempre en esa formación continua, ¿no? Lo consideramos clave el hecho de sentirse identificado con esa comunidad de aprendizaje profesional, sobre todo para que cada uno de ellos comprenda, ¿no?, que en colaboración, que en trabajo colaborativo vamos a mejorar la enseñanza, ¿no? Y se identifiquen como docentes, ¿no?, que colaboran e investigan para encontrar prácticas que tengan mayor incidencia en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado, ¿no?, también mencionaba ¿no?, este enfoque de liderazgo que desde hace algunos 3 o 4 años se propugna, ¿no?, y a nivel mundial. Vivian Robinson, ¿no?, una educadora, ¿no?, que ha sustentado en base a estudios, ¿no?, en base a una serie de investigaciones con una cantidad grande de escuelas a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pues nos compartía, ¿no?, este enfoque de liderazgo, que es el liderazgo pedagógico, en el cual la principal preocupación de un directivo debe ser, pues, que sus estudiantes aprendan. Y en este momento, que es una etapa en la cual, pues, estamos demandados por la virtualidad, ¿no?, este liderazgo pedagógico se hace, pues, mucho más, ¿no?, fehaciente. El hecho de tener estas reuniones, ¿no?, y seguramente en los privados en el mes de febrero y en los públicos probablemente en estas 2 primeras semanas, ¿no?, hemos podido pues desde un inicio establecer y comunicar nuestras metas, ¿no?, a nuestro equipo docente, ¿no?, a nuestro equipo administrativo y a nuestro equipo que de repente también subsiste, que es nuestro equipo de mantenimiento de servicios pues generales, ¿no?
el uso estratégico de recursos, ¿no? Para esto, ¿no? El poder propiciar cómo brindar este servicio educativo, el planificar, ¿no? Los horarios adecuados, las formas adecuadas, la metodología adecuada para poder implementar el currículo nacional, ¿no? Mencionando que el currículo nacional es un deber de todo, ¿no? De toda institución educativa, no solo pública, sino también privada, solo que los privados le damos ese adicional, ¿no? Ese plus, esa propuesta pedagógica, esa cantidad de eventos formativos, de formación integral, que tanto declaramos, pues, ¿no? Las instituciones privadas, ¿no? Por otro lado, promovemos, pues, la participación, ¿no? De nuestros maestros, ¿no? Para poder prepararse, los animamos, los motivamos, y en muchos casos, pues, también les brindamos las facilidades para esto, ¿no? Procurando siempre, pues, ¿no? El aseguramiento de un ambiente, ¿no? Digamos, de soporte emocional, ¿no? Y entonces cada uno de estos lineamientos que sustentan el enfoque del liderazgo pedagógico, pues nos hace, ¿no? Recordar que el hecho de establecer y compartir las metas nos permite, pues, ¿no? Que nuestra organización aprenda permanentemente, esté plenamente consciente de aquello que nosotros deseamos, ¿no? Para nuestra institución, para nuestro equipo docente y comunidad educativa, ¿no? Nos enfoca en el compromiso, enfoca a nuestros colaboradores, ¿no? Las vincula con las metas, los objetivos, con los valores organizacionales, ¿no? Y sobre todo les contagiamos, pues, de estas metas ambiciosas, motivadoras y realistas, ¿no? Comunicándolo, pues, permanentemente, ¿no? Por otro lado, ¿no? Este segundo lineamiento del enfoque de liderazgo pedagógico nos permite a nosotros, pues, redistribuir, ¿no? Más que nunca, ¿no? Este año 2020, que ha pasado, el año 2020 y este año 2021, estamos, pues, en ese proceso, ¿no? En ese proceso de redistribuir nuestros recursos, ¿no? De repente de jerarquizar, de priorizar nuestros gastos, ¿no? De tener, pues, que tomar también decisiones complejas, ¿no? Decisiones que implican, pues, una selección de personal óptimo, de acuerdo también a la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Sobre todo hablo de esto en el caso de las instituciones privadas que hemos sufrido, pues, una gran baja en nuestros estudiantes, ¿no? Pero en los estudiantes, en las escuelas públicas, también sucede lo mismo, porque en el caso de ellos también han tenido, pues, un incremento, ¿no? De sus estudiantes, y este incremento ha hecho de que, pues, haya una nueva, pues, convocatoria, maestros para que puedan asumir cerca de 500.000 estudiantes de escuelas privadas que han, ¿no? Se han dirigido hacia las escuelas, perdón, hacia las escuelas públicas, ¿no? Por favor, si apagamos nuestros micros. Asimismo, ¿no? Esta redistribución, pues, ¿no? Ha permitido que aseguremos al personal adecuado, ¿no? Que distribuyamos, como bien lo hemos dicho, y prioricemos nuestros gastos, ¿no? Luego, en tercer lugar, ¿no? Tenemos el tercer ámbito de este enfoque de liderazgo pedagógico que nos ha llevado, ¿no? A planificar, coordinar y evaluar la enseñanza, ¿no? Hemos tenido, pues, que compartir con nuestras familias, ¿no? Este enfoque de evaluación formativa diferente, ¿no? No solamente para los privados, también para los públicos, porque hay muchos paradigmas que subsisten en las familias y que todavía les ha costado comprender cómo es este nuevo enfoque de evaluación formativa. Nos ha permitido también como instituciones privadas reflexionar sobre la enseñanza, qué requerimientos nuevos se nos vienen después de la pandemia, ¿no? Y lo que ha permitido es que nos involucremos como directivos cada vez más en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Asegurar que les brindamos, cómo las familias reciben en sus hogares este servicio educativo, ¿no? Corresponsabilizarlas, tener un acercamiento mayor, porque prácticamente, ¿no? De manera virtual, nuestras escuelas se han mudado a los hogares de nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado, ¿no? El hecho también de responsabilizarnos permanentemente por estar, pues, siempre en comunicación con nuestros estudiantes, ¿no?
estar consultándoles si están aprendiendo, estar pendientes con las familias, informándoles mediante esas conclusiones descriptivas, mediante esas entregas de libretas ya descriptivas, ¿no? En las cuales nosotros les explicamos esos literales, ¿no? Que para ellos puede ser muy extraño recibir una C, una B, una A, una AD, ¿no? Definitivamente, pues, ha necesitado nuestra intervención, ¿no? Y, lógicamente, un compromiso permanente de que no todos nuestros docentes caminemos en esta línea, hablemos el mismo lenguaje en cuanto a planificación, en cuanto a enseñanza, en cuanto a uso de metodologías y herramientas, ¿no? Para que, ¿no?, la escuela, pues, camine en conjunto, ¿no? Y es así, ¿no?, que también nosotros, como parte de este liderazgo pedagógico, hemos tenido pues que permanentemente involucrarnos, participar, como les decía al inicio, como aprendices, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido pues que estudiar a la par con nuestros maestros, ¿no? Hemos tenido que aprender a utilizar la plataforma, a utilizar el Zoom, el Meet, hemos tenido que saber cuál es el aplicativo más importante o más interesante para gamificar la enseñanza, ¿no? Y hemos tenido lógicamente pues que potencializar a nuestro equipo informático, ¿no? Porque hemos tenido que tener pues profesores de informática que enseñen a nuestros maestros, hemos tenido que incorporar de repente por ahí hasta subdirectores de informática si teníamos esa posibilidad. Y hemos tenido también de repente que tener asesores tecnológicos que monitoreen cómo las sesiones de clases se iban llevando adelante y que los prepararan a los maestros para poder asumir esas dificultades. O también hemos tenido que incorporar un soporte técnico a nuestras escuelas para que a través de estos aplicativos, ¿no?, que hay como el Anidex, por ejemplo, donde ¿no?, el técnico puede apoyar al maestro y puede apoyar a cada familia para que, ¿no?, pueda sacar adelante si es que tenía problemas con su cámara, con su audio, con su aplicativo, con su plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, miren todo lo que nosotros hemos tenido que aprender y hemos tenido que asumir, ¿no?, el año 2020, ¿no? Y que ahora ya se convierte en una experiencia ganada, ¿no? Por último, también hemos tenido pues que cuidar y asegurar ese entorno ordenado y de apoyo, ¿no? Sobre todo porque seguramente tanto a nivel personal como a nivel de nuestros estudiantes hemos tenido pues muchas personas que han fallecido, familias, colegas, ¿no? Familiares cercanos, ¿no? Padres de familia, ¿no? De repente que los cuales estábamos muy involucrados, exalumnos, que confiaban una vez más en nuestra institución, ¿no? Y que lamentablemente hemos tenido que despedir pues impotentemente ante este virus, ¿no? Entonces esto ha necesitado que nosotros también pongamos en juego estas habilidades socioemocionales, ¿no? El ordenar, el organizar, el respetar los tiempos familiares, el saber comprometer a nuestros maestros para que los puedan atender en otros horarios que no necesariamente eran los horarios sincrónicos, ¿no? Y también saber sostener a nuestros docentes, ¿no? Hacerles sentir permanentemente que ellos se sienten pues reconocidos, ¿no? En todo este enorme esfuerzo, yo no, sin exagerar, quiero decir que fue un esfuerzo titánico el 2020, ¿no? De poder pues incorporarnos esta fase de incertidumbre que nos tocó vivir, ¿no? Y lógicamente, no solo el sostener a nuestra comunidad docente, como bien lo he mencionado, a nuestras familias, a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, ¿no? A nuestras propias familias, ¿no? Y de hecho, nos ha llevado pues a organizar agendas cargadas, ¿no? Agendas de reuniones que ya de repente este año hemos podido organizar mejor, pero que el año pasado se hacía pues pertinente reunirnos todo el tiempo, ¿no? Y como sabíamos que la mayoría de nosotros estábamos confinados o hacíamos lo llamado teletrabajo, pues simplemente llamábamos reunión a las 4, reunión a las 5, reunión a las 6, porque había situaciones, ¿no?, que sacar adelante, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, ha demandado en un líder pedagógico, ¿no?, aún a pesar que este enfoque de liderazgo no señala si es para una modalidad presencial o para una modalidad virtual, hemos tenido pues que sacar adelante y reconocemos, ¿no?, que ha sido parte, ¿no?, de nuestra vida el año anterior y ya ahora lo tomamos con la experiencia, ¿no?
De hecho, ¿no? Esta situación de emergencia nos hizo conocer, pues, que existen situaciones, ¿no? La llamada la teoría del cisne negro, ¿no? Todos sabemos que hasta hace algunos años, ¿no? Solamente existían cisnes blancos, ¿no? Hasta que fue en una oportunidad que un descubridor encontró en Australia, ¿no? Una variedad de cisne negro, ¿no? Y definitivamente se le ha llamado, ¿no? Esta teoría de Nassim Taleb, ¿no? A aquello que nos ha tocado vivir, ¿no? El hecho de que nos ocurre un suceso sorpresivo, ¿no? Como la pandemia, ¿no? Y que tiene un gran impacto socioeconómico, tanto a nivel de instituciones públicas como de privadas, ¿no? Y que luego una vez que este hecho está pasando, ¿no? Estamos haciendo esa retrospección, tratando de hacerlo predecible, ¿no? Ya en este momento, por ejemplo, ya no nos sorprendería una pandemia, ¿no? Porque ya estamos pasando esa experiencia. Y lógicamente, ¿no? Ya estamos tratando de asumir como si no ocurriera, porque muchos de nosotros como maestros estamos tratando de salir adelante en esta nueva modalidad que le llamamos sincrónica o asincrónica, pero que esta nueva normalidad, ¿no? Definitivamente ya nos está llamando también a asumirla y de volver a la escuela, pero de volver, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Como bien les dije al inicio, jamás va a volver a ser igual el mundo como lo teníamos antes del 2020, ¿no? Estas nuevas percepciones nos llaman sobre todo a los líderes a leer cada vez más, ¿no? A prepararnos cada vez más, que nuestros estudiantes que salieron adelante, ¿no? A reconocerlos porque fueron estudiantes que demostraron competencias de pensamiento crítico, ¿no? Estudiantes que demostraron ser resilientes, estudiantes que demostraron que gestionaban autónomamente su aprendizaje, que eran independientes para aprender, cosa que en la gran mayoría de nuestros estudiantes no se dio, ¿no? Estudiantes que supieron autorregularse, ¿no? Salieron adelante. Estudiantes que tuvieron esa posibilidad que tienen los llamados millennials, ¿no? De ser flexibles cognitivamente, ¿no? Y aquellos estudiantes que aún a pesar de lo que les costó, fueron perseverantes. Entonces, miren estas 6 características que no son parte de un currículo, probablemente de ningún currículo, de ninguna institución educativa, ni pública ni privada, ¿no? Pero que hemos ido descubriendo y que algunos de ellos sí pudieran estar esbozados en el currículo nacional y de repente pudieron haber estado pensados en todos aquellos fundamentos de todos sus pensadores y pedagogos, pero que no fueron parte de lo que nos implicaba enseñar, ¿no? Estábamos más abocados a desarrollar nuestras sesiones, nuestros talleres, nuestras actividades, y la rutina, ¿no? De la escuela nos ganaba, ¿no? Con ese afán de poder, ¿no? Brindar lo que declarábamos, ¿no? En nuestros boletines, en nuestros proyectos educativos institucionales, ¿no? Y ahora todo se reduce, porque ahora los tiempos sincrónicos por los informes médicos tienen que ser cada vez menos, porque más estudiantes están utilizando lentes y seguramente todos ustedes, como yo, hemos aumentado en el nivel de miopía, ¿no? Entonces, esto debido a los tiempos que estamos frente a la pantalla, ¿no? ¿A qué nos llama esto a reflexionar? Pues, ¿no? A qué debemos, pues, ¿no? Priorizar, ¿no? Estos 6 aspectos. Tenemos que lograr que para que nuestros estudiantes en nuestras escuelas sean exitosos, tenemos que preocuparnos de propugnar estos 6 aspectos que acabamos de mencionar: pensamiento crítico, la resiliencia, la independencia como aprendices, la autorregulación, la flexibilidad del conocimiento y, por supuesto, la perseverancia, ¿no? Todo esto con habilidades, ¿no? Más que un perfil establecido, por eso el día de hoy yo comparto ¿no? Muchos de lo que hemos podido investigar y que nos puede ayudar a entender esa mirada holística, ¿no? Del perfil de un directivo. Nos llama pues a ser líderes carismáticos, ¿no? Que lideren equipo, que sepan propiciar, promover y asegurar el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo colegiado, que sepamos negociar, ¿no? Para llegar cada vez a acuerdos más satisfactorios en esta toma de decisiones que hemos tenido que asumir para este año, y ser creativos, innovadores, flexibles, ¿no? Tener mucha ética, ¿no? Sobre todo en esta mirada de todas aquellas normativas, ¿no? Que vamos teniendo que asumir y que se van convirtiendo en leyes
y que si analizamos del otro lado, ¿no? Del lado de los estudiantes, también tenemos que saber ser empáticos y ver qué es lo que realmente nos compete o qué es lo que nos ha competido hacer ya hace varios años, ¿no? El ser líderes, ¿no? Que busquemos el crecimiento de nuestras escuelas, ¿no? Y no solo en cantidad de estudiantes que nos puede preocupar en el caso de los privados, ¿no? Sino el crecimiento, ¿no? En experiencia como escuela, ¿no? El ser formadores, ¿no? Si yo quiero tener autoridad pedagógica, puede decir autoridad directiva, tengo que saber lo que mi docente aprendió, ¿no? Y en algún momento cuando me ha tocado capacitar a docentes en temáticas como la planificación, la evaluación, les he dicho, ¿dónde está el director? ¿No? Y si me han invitado a una escuela, por favor, quiero que se identifiquen los coordinadores, ¿no? Que estén presentes porque hay que aprender con nuestros maestros para poder tener la autoridad luego de visitar sus clases y permitirnos retroalimentarlos, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo, ¿no? De hecho, tener una gran capacidad de comunicación, ser empáticos, nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestro personal, sufren tanto como nosotros, se preocupan tanto como nosotros y tenemos que saber como seres humanos colocarnos en su lugar, ¿no? Muy bien, ¿no? Estas cualidades pues nos obligan a leer permanentemente la realidad con esa perspectiva de futuro, ¿no? Analizar permanentemente las fortalezas que tenemos como institución y también pues lógicamente, ¿no? Las debilidades, ¿no? Hay que llamarlas así para poderlas sacar adelante, ¿no? Ser permanentemente, propiciar la autoestima de nuestro personal, de nuestra comunidad educativa, ser ejemplo de apoyo para ellos, ¿no? Y tender pues siempre esos puentes entre la institución educativa y la comunidad, ¿no? En ese liderazgo como servicio que es importante, ¿no? Resaltar en todo directivo. Asumir esas conductas firmes porque nos ha tocado, ¿no? A tener que tomar decisiones cuando tenemos que sustituir o incorporar maestros para poder brindar ese servicio educativo acorde, ¿no? Tener fuerza en los propósitos para saber comunicar a nuestros estudiantes y a nuestras familias y a nuestros maestros, ¿no? A veces el tener que asumir estructuras normativas, ¿no? La capacidad de implicarlos en este sueño que suele ser liderado por nosotros, que es el sacar nuestra institución educativa que sea siempre la mejor, ¿no? Impulsando pues este buen clima, ¿no? Con esa sonrisa, con esa acogida que debe haber de todo directivo, ¿no? Representar a nuestra institución, y esta palabra a mí me ha gustado mucho desde la primera vez que la escuché. Los directivos somos referentes simbólicos para nuestras familias, para nuestros estudiantes, para nuestros maestros, ¿no? Dirigir, compartir todas las actividades, ¿no? Ejercer esa dirección pedagógica, pero empoderando de innovación, ¿no? Procurando que cada año sea diferente. No, esto se hacía así desde el año 20, ¿no? Definitivamente no, cada año va cambiando y vamos asumiendo esos nuevos cambios, ¿no? Garantizar el cumplimiento de las normativas, porque las normativas están hechas pues para cumplirse definitivamente, ¿no? Pero sabiéndolas adecuar a nuestro contexto y a nuestra realidad, ¿no? Siempre asumiendo la posibilidad de la resolución de conflictos. En esta estructura del reglamento interno hay un título muy especial, ¿no? Un apartado muy especial que habla acerca de la gestión de conflictos que nos compete pues a los directivos solucionar a todo nivel, ¿no? Impulsando pues permanentemente esa colaboración de las familias, ¿no? Haciéndolos corresponsables, comunicándonos permanentemente con ellos para que se corresponsabilicen con nosotros, ¿no? Y no desaparezca la escuela, porque en un inicio esas familias confiaron en nuestras escuelas, ¿no? Y quise compartir estas dos vistas, ¿no? Porque hace 2 días, tuve la oportunidad, no era de recién, ¿no? De poder investigando, ¿no? El hecho de esta lectura importante de cómo tenemos que reimaginar, ¿no? En este momento la educación. Ya mencioné esos 6 aspectos que no están probablemente como parte de alguna área o alguna competencia, ¿no? Dentro del currículo nacional, pero que ahora, por los estudios y las investigaciones del año pasado, sabemos que es lo que tenemos que propugnar en nuestras escuelas, y pues tenemos que reimaginar la educación que vamos a brindar, ¿no? El futuro del aprendizaje
está en nosotros como líderes, está en nosotros que llevamos adelante una escuela, y lógicamente tenemos que saber llevar adelante y manejar creativamente estos problemas, ¿no? Reimaginando la nueva educación, ¿no? De hecho, ya la educación remota no va a cambiar, vamos a tener que aprovecharlo. Nos viene pronto, de repente no este año, de repente el siguiente, la reapertura de las escuelas y de hecho también, ¿no? Que hay un futuro del aprendizaje. Que en esta lectura, que les animo a leer, ¿no? Nos habla acerca del aprendizaje profundo, ¿no? Un término que me encantó, tuvimos la oportunidad de escuchar, son 2 horas este webinar, les animo a leer, a escucharlo, ¿no? Y este es el resumen, luego seguramente este material se va a compartir con ustedes, si es que no se ha hecho ya. Este es el resumen de toda esta ponencia muy interesante. Tenemos que empezar a diseñar en nuestras escuelas un aprendizaje profundo, ¿no? Con un enfoque integrador, como bien lo hemos leído en esos 6 aspectos, pero sobre todo acelerador, ¿no? Porque las futuras generaciones son aceleradas, son rápidas, quieren todo aquí, ¿no? Son inestables, ¿no? Y lógicamente, ¿por qué? Porque deben estar preparadas para la incertidumbre, ¿no? Cosa que para lo cual nosotros en nuestra formación no tuvieron en cuenta, ¿no? Ahora, de hecho, tenemos pues que gestionar el talento. Escuchaba a Liliana decir, cazar el talento, ¿no? Y es el director el que tiene que tener ese ojo visor, ¿no? De aquello que tenemos pues que potenciar, ¿no? Y reconocer en cada uno de nuestros miembros, porque no solamente es uno, sino todos tenemos en esa diversidad de inteligencias, de estilos, de ritmos, ¿no? Podemos tener una diversidad que hace que la escuela pues cada vez se haga más rica, ¿no? Y debemos ser pues directores de una escuela innovadora, ¿no? Una escuela que procure pues, ¿no? Digamos, ser real en las enseñanzas, enseñar para la realidad que le toca afrontar, ¿no? Mirar al futuro, ¿no? Con un liderazgo democrático, con una permanente comunicación, empatía, firmeza y flexibilidad, ¿no? Quise también extraer de Lai Kirman, ¿no? Estas 7 características de un directivo actual. Dice, tiene que cuestionar el statu quo, ¿no? No puede estar asentado y contentarse con lo que tiene en el momento, ¿no? Siempre en esa mirada futuro, ¿no? Centrarse en el equipo por encima del yo, ¿no? Reforzar esa confianza mediante comunicaciones y expectativas claras a nuestra comunidad, ¿no? Comprometiéndose permanentemente con la mejora continua, ¿no? Somos aprendices permanentes hasta el último día que podamos ejercer o que cerremos los ojos, ¿no? Lógicamente validando y creando permanente un plan común para tener éxito y no solos, ¿no? Construyendo redes, ¿no? Y colaboraciones externas, ¿no? Preguntarnos todos los días, ¿no? Y yo les comparto esta necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene, ¿no? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿No? Y leía algunas de las preguntas de los chats, ¿no? Y hacían referencia, y es cierto, ¿no? Estas normativas que tenemos que conocerlas, manejarlas, empoderar a nuestros docentes, compartir con ellas para hacer esa corresponsabilidad, ¿no? Que pues tienen que ver mucho con, ¿no? Con lo que es la evaluación, con lo que es el inicio del año, con lo que es la nueva planificación, con esa mirada de una posible vuelta a clase, la semipresencialidad o la posible presencialidad de aquí a un tiempo, ¿no? Y con este pues decreto supremo que también, ¿no? Nos demanda, ¿no? Mucha organización, mucho orden, ¿no? Y también, ¿no? Les quería compartir esta lectura importante, ¿no? Que tiene que ver pues con aquello para lo cual ya tenemos que propiciar, ¿no? Ese plus que a veces los privados le brindamos y que no debiera ser solo de los privados, sino también de las instituciones públicas, ¿no? El plantear nuevos diseños de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Diseños donde se viva esa experiencia real, ¿no? Y no sea solo porque es una planificación la experiencia de aprendizaje, sino porque realmente sea aquello que el estudiante viva para aprender, ¿no? El hecho de ser conscientes de que la economía cada vez se va a contraer más y que lo que se viene es que la electrónica va a ser el producto más apreciado, ¿no? La tecnología, las nuevas laptops, las nuevas tablets, ¿no?
que ya la empresa y los negocios van hacia lo que es el delivery, ¿no? Y entonces, ¿dónde hay cursos de delivery, ¿no? O cómo hacer el delivery, o cómo formar personas para brindar este servicio, ¿no? Tiendas virtuales, ¿no? Se dice, ayer escuchaba y veía en televisión toda esa marcha que han hecho a nivel nacional, pues las empresas de turismo, ¿no? Y luego de esta lectura yo decía, tranquilos, ¿no? No es ahorita, pero luego va a repuntar. Dice que lo que más va a repuntar va a ser el turismo, porque como nos vamos a acostumbrar a hacer teletrabajo, vamos a buscar esos espacios pues para viajar, para conocer. Entonces, tranquilos, ¿no? Los que pertenecemos al turismo, ¿no? Y lógicamente el cambio climático va a ser muy valorado. El otro día yo conversaba con un equipo de docentes y decíamos, ¿no? Cómo falta el oxígeno y cómo claman por el oxígeno. Y una persona decía en la televisión, pero el oxígeno es gratuito, el oxígeno, ¿cómo lo van a vender? Decía, ¿no? Y yo decía, no es un llamado de la Tierra, no es un llamado del planeta para lo que estamos haciendo, enseñándonos en el oxígeno lo valioso que tenemos en la Tierra y lo que no hemos enseñado en las escuelas a cuidar, ¿no? Lógicamente, estar preparados para nuevos modelos de información, ¿no? Con nuevas formas de buscar esa salud mental, esas pausas activas, ¿no? El trabajo remoto seguirá por siempre, ¿no? Van a desaparecer edificios y oficinas, ¿no? Sino que todo se va a potencializar casi al 50%, decía este informe, a nivel de trabajo remoto. El emprendimiento va a ser social, mucha cercanía al renacimiento personal. La comida va a ser una experiencia y una forma de actuar saludable, ¿no? Y va a ser un lujo comer saludablemente, ¿no? Va a ser una forma de vida, ¿no? Así como el reciclaje, ¿no? Y de hecho que los viajes de negocio y los congresos van a bajar al 50%, ¿no? Que nuestros hogares van a seguir siendo nuestras oficinas, ¿no? Que va a haber una mayor preocupación por la protección de los datos personales, ¿no? Y lógicamente que ahora pues realmente se va a hacer global el empleo, ¿no? Porque vamos a poder contratar personal local y extranjero, como ya lo hemos podido ver en los diferentes webinars, en los diferentes cursos que hemos podido seguramente llegar. Entonces hay que rediseñar las profesiones mucho más de lo que ya estaban y formar en educación básica a nuestros estudiantes para prepararse para eso. Tenemos que como escuela ofertar una forma diferente, ¿no? De formación, ¿no? Muy bien, he procurado ceñirme a los tiempos, estimado profesor Velarde, ¿no? Y con este pensamiento, ¿no? Pasamos a las preguntas si hubiera, ¿no? Abracemos, pues, estimados colegas directivos, el cambio y rediseñemos nuestro futuro personal y profesional, ¿no? Es nuestro deber y es nuestra consigna a partir de esta pandemia. Muy bien, espero haber estado en el tiempo y no haberme pasado. Gracias, maestra Isabel Suyo Villa. Excelente, brillante exposición. Qué bonito. Nos invita a usted a un cambio permanente, ¿no? A una reingeniería de nuestros pensamientos, de nuestros saberes, porque la ciencia y la tecnología avanza tan rápidamente y que necesitamos una clase dirigente, gerentes educativos innovadores, creativos, eficientes y eficaces. Brillante exposición, maestra. Mis felicitaciones y los aplausos correspondientes. A continuación, el profesor Carlitos está de moderador. Las preguntas correspondientes, maestro Carlos. Muy bien. Felicitamos a la profesora Isabel por su brillante exposición y rogamos a los participantes si tuvieran alguna pregunta, sino para proceder a la lectura de dos preguntas que han sido enviadas por Facebook. Por favor. Esperamos unos minutos. Bien. Bien. Pregunta. Profesora Isabel, no obstante Dígame, que profesor.
Quiero aclararles que este seminario es a nivel nacional y tenemos participantes de distintas localidades del país. Bien, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Cuál debe ser el rasgo predominante de un director? Quiere decir, ¿cuál debe ser la característica más importante, sin dejar que las otras también son necesarias, pero que debe ser desarrollada por un director, como usted manifestó, líder? Muy bien, yo tampoco me podría suscribir a una, ¿no? En realidad, cuando nos plantearon trabajar el perfil de un director, yo pensaba y decía, ¿no? Es que los perfiles se han planteado para un director en una modalidad presencial, ¿no? Desde nuestro mismo currículo nacional, ¿no? El perfil de egreso es para una modalidad presencial. Y entonces yo decía, ¿cómo debe ser un directivo, ¿no? Y hemos mencionado todos estos rasgos, pienso que cada uno de ellos tiene su neta importancia, pero el principal, ¿no? El que pudiera de alguna u otra manera tener el efecto, es aquel, pues, de ese líder que no va necesariamente adelante ni atrás de su comunidad educativa, ¿no? Sino que es aquella que se pone al lado, que es empático y comparte, ¿no? Sus sueños y corresponsabiliza, ¿no? Al integrante, al que ahora llamamos colaborador de la institución educativa. Se preocupa, ¿no? Porque todo ese equipo que lo sostiene, esos talentos que ha sabido ser capaz, ¿no? de llevar adelante su institución educativa, pues tenga una formación plena, esté identificado, ¿no? con el contexto de su escuela, ¿no? Y comparta pues este sueño, ¿no? que tiene cada directivo, ¿no? en este momento de pandemia, ¿no? de salir adelante, ¿no? Aún a pesar de todas estas vicisitudes que podemos estar viviendo, sepa salir adelante con todo su equipo docente. El directivo que lidera de esa forma, ¿no? es el directivo que puede, como bien lo hemos mencionado, poder llevar a ese futuro, que es lo último que nosotros hemos compartido, ¿no? Y es lo que se nos viene en realidad. La segunda pregunta. Profesora, como lo manifestó el profesor Gorriti, la profesora Liliana y todos los docentes que ya han precedido usted, esta nueva situación obliga a un recambio en cuanto a la formación en este caso, de los directores. Entonces, ¿considera usted que en cuanto a la formación de los docentes y posteriormente de los directores, y usted con su experiencia en trabajo como la profesora Liliana en capacitación de directores, considera usted que debe haber un recambio, una reforma, una formación nueva atendiendo a la realidad actual de los directores? Considero que sí. Considero que es muy importante, que en el Perú nos deberíamos preocupar porque haya una escuela, ¿no? de gestión para nuestros directivos, ¿no? Si es cierto, es muy cierto que existen, ¿no? centros de formación, ¿no? Pienso yo que para esta nueva modalidad, y no llamemos nueva modalidad solo el hecho de que sean escuelas o que querramos convertir a nuestra escuela en una escuela digital, esa no es la idea, ¿no? Por ahí escuchaba un comentario de un directivo ponerle, ¿no? Las inteligencias artificiales nos van a reemplazar, ¿no? Definitivamente no va a ser así, ¿no? El maestro nunca va a perder ese toque, ¿no? El directivo, ¿no? Por más que haya una inteligencia artificial programada, ¿no? De repente con todos estos perfiles, jamás va a perder ese toque de conocer y comprender, ¿no? esa posibilidad de su contexto, de su realidad, esa comprensión humana, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Hay que revisar, hay que reestructurar, ¿no? Cómo formar directivos en estas nuevas modalidades y con esta mirada de futuro y estas nuevas profesiones, pero sobre todo con esos primeros 6 aspectos que yo les mencioné. A mí me caló mucho, ¿no? El hecho de que este análisis iba a aquellos estudiantes que tuvieron éxito el año 2020, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellas características? Y entonces yo leyendo decía, ¿no? Pero eso no está en ningún currículum, ¿no? Y probablemente un director se ha dado cuenta, pero ya a fin de año, ¿no? Entonces, pero es bueno que a fin de año lo sepa, para que ahora este año, ¿no? proponga en esa posibilidad
de diversificar el currículum, de diversificar inclusive, ¿no?, su propuesta pedagógica como escuela, mejorar esto porque necesitamos estudiantes preparados para la incertidumbre. Necesitamos escuelas y directivos, ¿no?, formados para poder salir adelante a problemáticas, ¿no?, y poder proyectarse a nuevas profesiones, ¿no? El ya no solo contentarse en las profesiones que existen en este momento, ¿no?, sino en aquellas profesiones que nos puedan hacer salir adelante en ese futuro que nos viene, que acabando de compartirlo creo que ya no es incierto para ninguno de nosotros. Entonces seguramente luego de hoy día vamos a ir pensando, ¿no?, cómo van a planificar, cuando junte a mis maestros, nos conversemos, ¿no?, compartamos, estarlos incluyendo de esas miradas a futuro. Un directivo que forme a sus docentes a la par, ¿no?, para poder salir adelante en un futuro que ya se nos viene, ¿no? Bien, profesor, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, vamos a proceder a la lectura de la pregunta de la profesora Maribel Ampa. Perdón, el profesor Eduardo Osvaldo. Profesora Suyo, un director, ¿cómo puede asumir su liderazgo si los especialistas de los hoteles supervisan y controlan el cumplimiento estricto de las normas que no permiten iniciativa creativa del director? Ah, muy bien. Miren, justo estoy leyendo también en el chat la pregunta, ¿no? Y sí es interesante, ¿no? Generalmente cuando a la institución que es privada ha venido un supervisor de UGEL, yo no lo recibo con temor, ¿no? No lo recibo con los abogados, no lo recibo, ¿no?, con, digamos, más bien lo acojo, ¿no?, y le digo, qué bien, ¿no?, bienvenido a la escuela, y más aún si es virtual y tenemos que reunirnos por Zoom, bienvenido a mi escuela, ¿no? Yo le estoy dando la oportunidad de conocer, ¿no?, mi escuela, ¿no? Porque estoy segura de que usted como supervisor de UGEL, ¿no?, va a venir a retroalimentarme, porque no es solo es venir a chequear lo que hago, lo que no hago, ¿no?, o pedirme solo los documentos, tiene que haber una retroalimentación. Entonces tiene que ser una persona que luego de esto va a enseñarme, va a compartir saberes conmigo, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, hacerle también como maestro, porque ese supervisor, si pertenece a una mujer, es maestro, ¿no? Entonces, hacerle ver esta necesidad de la retroalimentación y que no es solo venir a chequear la documentación y, como bien dice aquí, cumplimiento estricto de normas, ¿no? Porque hay que también saber diferenciar, ¿no?, entre normas orientadoras, ¿no?, y normas sancionadoras, ¿no? Porque en ambos casos, tanto siendo disposiciones o siendo orientaciones, la UGEL está facultada para visitarnos y solicitarnos, ¿no? Pero detrás de toda supervisión tiene que tener ese aspecto orientador o orientativo, como le dice el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso es algo que tenemos que demandar, ¿no? De hecho, en esa posibilidad de retroalimentación, ¿no? Bien, no sé si hubiera aquí, veo que hay otra preguntita de Maribel, estimado profesor Velarde. Quiero abusar de su tiempo y queríamos hacerle la última pregunta, dado que Claro el que tema sí, ha claro sido que muy sí. interesante, ¿no? Profesora, la profesora Maribel